clase es auspiciada por diversas comunidades no ágidas. Gracias a todos los que formaron parte. Buenos días, shalom, shalom a todos. Qué lindo verlos a todos juntos, todas las comunidades no ágidas, unidas, justamente trayendo luz en un momento donde la humanidad tiene tanta oscuridad. Alumbrar con la luz de la Torá, esto es algo fundamental. En primer lugar, muchísimas gracias al Grupo de Estudiantes Universales que organizó esta disertación llamada Cielo e Infierno en la Torá y los Sabios de Israel. Y también gracias a todos los demás grupos no ágidas que se articulan en esta acción. Justamente vamos a disertar 45 minutos, vamos a dar espacio puntualmente 15 minutos para las preguntas, para después dar paso seguramente a la disertación de Rabino Shalem y hacer una seguidilla, algo muy hermoso de esta iniciativa. Los felicito y los aliento a que sigan haciendo así todos se exponencian con todos y todos los grupos participen, algo muy lindo. Ok, comenzamos directamente, ¿sí? Esta clase justamente va a tratar, ahí tenemos algunas placas que nuestro querido Nehemías y todo el grupo de Estudiantes Universales, que agradecemos de nuevo al esfuerzo de organización y de subvención de esta clase al grupo de Estudiantes Universales y todos los que lo hacen posible. Vaya de aquí mi bendición, que el Eterno les prodigue próspero bienestar y plena espiritualidad a todos ellos, y todos los que quieren también colaborar con el centro pueden hacerlo a través de contactarse, a través de YouTube y a través de todos los medios que tienen para enviar su generosa colaboración. Comenzamos, seguramente Nehemías va a compartir la placa que tenemos. En estos 45 minutos vamos a empezar a explicar, más que todo centrarnos en introducción y definiciones. Definiciones y precisiones, porque justamente todo el tema de la trascendencia de la persona después de este mundo es un tema muy amplio y complejo que parecería que al no iniciado la persona vive, después se muere y después pasa algo. No, es un proceso mucho más complejo que tiene muchos recovecos, dinámicas, que justamente en los libros sagrados de los sabios de Israel, desde el Midrash, los profetas, la ciencia mística, filosófica y ética, se trata, es un cuerpo de conocimiento que tiene más de desarrollo y expresión de más de 2000 años. Por supuesto que todos los profetas antes de 2000 años también lo expresaron. Entonces vamos a sintetizar y describir qué es cielo y qué es infierno. En realidad esos términos son solamente provocadores. No hay como tal cielo e infierno si entendemos cielo e infierno con las definiciones clásicas de todas las religiones. Por lo tanto, hay otra cosa que no es reemplazo de, sino otra cosa diferente. Vamos a hablar de la idea de Gan Eden. Vamos a ver qué es eso. También vamos a ver el tema de Geinom y qué es eso. Y otras dimensiones de la persona en otros planos. Lo que somos conscientes es que desde que nacemos hasta que nos morimos, somos una entidad, cuerpo y alma. Como siempre explicamos en estas clases, y todos los que no vieron nunca una clase de este estilo, durante todo el año estuvimos trabajando este tema de la trascendencia y la travesía del alma, antes de nacer y después de nacer, qué pasa, qué no pasa. Recomiendo mucho ver las últimas clases en el grupo de Estudiantes Universales, también en No Ágidas TV. Durante todo el año trabajamos estos temas como introducción al tema, pero vamos a ir puntualmente. Las personas, sí, somos compuestas de cuerpo y alma. El alma dijimos que no tiene que ver con las emociones, sino el alma es el aspecto moral de una persona. O sea, esa parte de uno que sabe qué es correcto e incorrecto, estudia al respecto qué es correcto e incorrecto, qué es lo recto y qué es lo torcido, y eso es lo que Dios insufló en el principio de Génesis, un alma en el ser humano, que es un alma de naturaleza moral. Consecuentemente, Dios, antes de bajar el alma en este cuerpo, le dio misiones espirituales a cada uno de nosotros y al género humano en general. Esas misiones están englobadas en un pacto, que es el pacto para aquellas personas que no son judías, en el pacto no ágida, de ciertas normativas para hacer y no hacer, qué está permitido, qué está prohibido, qué es conveniente, qué es inconveniente, cuál es el deber y cuál es el permiso, que está expresado en el código no ágida. Eso es lo que Dios le hace jurar al alma cumplir, ese mandamiento moral fundamental. Cuando la persona muere, se separa el alma del cuerpo. Separa el alma del cuerpo y queda bien claro que el cuerpo era un estuche vacío, sin autonomía, y el alma, en tanto, la porción de conciencia de la mente. Cuando hablamos del alma acá, hay muchas definiciones del alma, vamos a traer una sola,
que es la que está en el Maimónides, en el libro del conocimiento, en el capítulo 8, 9 y 10 de la ley de Teshuvá. ¿A qué se refiere? Se refiere a la conciencia moral. La conciencia moral es algo muy gráfico en el ser humano. De hecho, es lo primero que el versículo describe. Cuando el primer hombre y la primera mujer transgreden, el versículo dice que se avergonzaron. La idea de pudor, la idea de vergüenza, es que uno sabe que está haciendo lo correcto. Todo el mundo, cuando hacemos esto, lo sentimos, lo percibimos, es algo que que es real. Y uno siente, cuando uno obra incorrectamente, siente su conciencia manchada. Todo el ser humano siente. No hay un ser humano amoral, que no tenga, puede ser inmoral, pero no hay que no tenga moral. Porque justamente la identidad de la persona es que es persona. Y toda persona tiene un alma moral. Puede transgredirla, puede violarla, pero la moralidad está. No es que no tiene moral. Moral tiene, nada más que la viola. Entonces, el alma, o sea, la conciencia mental moral, por eso el alma está en la mente, especialmente en el lado derecho. Ahí es el lugar de residencia, donde está el control de las emociones. Cuando muere, esa porción de la conciencia se despliega y pasa a un lugar, a una dimensión, obviamente, a partir de que muere. Todos los procesos que vamos a ir viendo no son físicos. Como no son físicos, y ahora vamos a describir el Maimónides, ¿qué quiere decir que no son físicos? Tenemos que recurrir al mundo de las parábolas, de las metáforas, donde todo el lenguaje, el discurso y la literatura de los profetas por un lado, siguiendo por la literatura del Midrash, la literatura rabínica del siglo I al siglo X, y paralelamente la literatura de la mística hebrea, del siglo I al siglo X, continuando con otro periodo del siglo X al XV y del XV hasta ahora, es toda una literatura metafórica. O sea, nada de lo que está ahí es literal, sino justamente por la complejidad del tema, que no se puede corporizar esto como si fuera otra dimensión del estudio de la Torah, que es la normativa legal, que ya hablamos justamente de lo permitido y lo prohibido y todas las cosas que podemos palpar. Tenemos que recurrir a estas metáforas y parábolas para entender algo que no es físico. ¿Bien? Entonces, la conciencia del ser humano, después de muerto, ¿qué pasa desde que muere hasta que llega al estadio del juzgamiento? Esto lo vimos entero en una clase. Pueden ver el YouTube de Estudiantes Universales, ahí vimos toda esa clase. Pasa por un lugar que se llama rendición de cuentas. La rendición de cuentas de la propia conciencia ante el Eterno. Uno se autojuzga solo delante del Eterno. Es una autoevaluación. Por eso, acá muy bien la primera placa se llama Mundo Venidero Olam Haba. Mundo venidero porque es el mundo que está después de este. No un mundo como un planeta, sino una dimensión de existencia. Nuestra existencia allí es muy diferente de cómo está aquí. Aquí somos una entidad de cuerpo y alma donde hay una pugna y una lucha constante entre lo que quiero y lo que debo, entre lo que mi impulso y mis instintos me llevan a hacer y entre lo que es correcto hacer. Y en lo palpable de este mundo todo el tiempo sentimos esta dicotomía y justamente de la disolución, de la tensión y de la resolución y de la conciliación de esas tensiones diariamente, las 24 horas desde que somos chicos hasta que nos morimos, es el resultado de, como se traen los ejemplos, uno va a un mercado y compra y vende. Al final del día tiene que hacer el resumen, bueno, ¿qué compré y qué vendí? ¿Gané o perdí? ¿Estoy en la bancarrota o estoy en la bonanza? Respecto del pacto divino que uno hace con el Eterno, que el Eterno hace con uno, mejor dicho. Respecto de, o sea, cuando hablamos de lo correcto e incorrecto es frente a lo que Dios ordena, no frente a lo que me gusta. Lo que me gusta es lo que me gusta. Y lo que me pongo como objetivo de vida es mío. Pero acá hablamos de otra cosa, de lo que Dios impone al ser humano. Entonces, por eso se llama el mundo venidero, el mundo que va a venir después de esta, la dimensión del alma, o sea, la conciencia, cuando pasa a autojuzgarse delante del Eterno. Atención. El juicio, y lo explicamos muy bien, con mucho tiempo, esta clase no tenemos mucho tiempo porque viene después la clase de Rabino Shalem, pero con detalles y señales explicamos los prolegómenos de esa situación de que una persona se autojuzga, o sea, que cuando está en esta tierra y en este plano tiene libertad de elección. Cuando muere pierde la libertad de elección. Ahí solamente es la consecuencia, por eso la figura de rendición de cuentas. Termina
la libertad de elección y ahora tiene que rendir juicio cuentas de lo que hizo. Lo que hizo durante los 120 años de vida, si tuvo en pensamiento, palabra y acción. El juicio obviamente es un juicio detallado de cada hora, cada día, qué hizo en cada pensamiento, palabra y acción. Juzgado, autojuzgado frente a Dios. Uno mismo se evalúa solo respecto de las respuestas que encuentra en el mundo venidero. El mundo venidero dijimos que se llama el mundo de la verdad. ¿Por qué el mundo de la verdad? Porque es como en un examen. En un examen está el momento del examen que vos no ves las respuestas. Está el maestro y está tu examen y tenés que responder. Pero no ves las respuestas. Termina el examen y ahí se te muestran las respuestas, pero ahí no podés corregir. O corregís sin ver las respuestas. Este mundo se llama el mundo de la mentira. Alma de Shikra Nezor. Y alma de Kushta, el mundo de la verdad es el mundo venidero. Lo que no puede hacer el mundo venidero es corregir, porque ve las respuestas. O tenés las preguntas y podés corregir, y podés reparar, y podés acumular méritos, o terminó. Y lo que terminó, terminó, ya no se puede corregir nada. Ahí solamente resta dar juicio y cuentas de lo que hiciste, y te van a evaluar. Por eso se llama el mundo venidero, la dimensión de la conciencia propia que traspasa, transmigra. Es una travesía de nuestra conciencia hacia... Por eso, cuando hablamos de la palabra alma, la gente tiende a asociarlo con estados alterados de conciencia. Estados de ensoñación, estados de alucinación, pero no la conciencia como entendemos. En realidad, la conciencia como entendemos, cuando decimos esto es así, cuando decimos tomamos conciencia, nos cae la ficha, eso es lo que transmigra. O sea, no los estados alterados de la conciencia. Justamente esto es una de las diferencias fundamentales en el monoteísmo de la Torá versus cualquier otra ideología. Otras religiones o tradiciones espirituales de cualquier índole ajenas a la Torá tienden a que la persona salga de su nivel de conciencia del aquí y ahora hacia estados alterados de conciencia, tanto a través de alucinaciones o ficciones, tanto a través de justamente las ilusiones de la idolatría, peor en algunos casos a través de, o mejor, no sé, de químicos o lo que sea, pero nunca la conciencia. Pero lo que transmigra cuando la persona muere, muere todo menos su carácter moral, que ese es su rasgo personal. Ese es el insuflo de vida que trae el Génesis. Eso mismo es lo que viaja. Viaja a una dimensión, viaja a un tipo de dimensión que no es física. Pero sí ahí tiene que rendir juicio y cuentas. Ante él a sí mismo delante del Eterno. Es como un alumno que pasa al frente y tiene que autoevaluarse y el maestro solamente está pasivo viendo. Donde el mundo es el mundo de la verdad, no hay ante quién engañar, no hay ante nada, absolutamente. Es la pura y absoluta verdad. Esto lo trae muy bien Ética de los Padres, el Pirkei Avot, que justamente delante de Dios no hay soborno y no se olvida nada, y es el juicio de verdad, y es el juez, es el testigo, es el fiscal, y no hay ante quién salvo, lo único que te protege es la Torá y las buenas acciones que hiciste en este mundo, y el cumplimiento puntilloso del pacto noágido. Para las personas que no son judías, para las personas judías, el pacto que tiene que ver con el pueblo de Israel. Ahora bien, para entender qué es el mundo venidero, antes de llegar a Genom, estamos en la primera placa, tenemos que entender lo que no es, porque siempre este tipo de elementos, de dimensiones, de conceptos abstractos, se comprenden por la negativa más que la positiva. Porque cualquier definición directa que diría, bueno, el mundo venidero es como un mundo ilusorio, un mundo de metaverso, un mundo ficticio, un mundo... No, todo lo que defina en forma directa tiene que ver con un parámetro de ponderación cercana a mí o lejana a mí, pero tiene que ver conmigo. Desde mis cánones, desde lo que tengo yo como ideas de preconceptos o paradigmas, lo proyecto hacia. Bueno, de acuerdo a lo que yo conozco, es algo similar. Por eso la palabra cielo es un error, porque cielo indicaría, bueno, algo elevado. Bueno, el cielo. No, no tiene nada que ver. En realidad es otra cosa. Por eso la definición que se da es un tipo de definición por el no, no por el sí. Miren lo que dice el Maimónides. En el mundo venidero, Olam Haba, no hay ni cuerpo ni materia.
al no haber cuerpos, no hay comida ni bebida, ni nada de las cosas de los cuerpos humanos necesitan en este mundo. No sucede nada de lo que los cuerpos en este mundo, como sentarse, ponerse de pie y dormir. No sucede eso. O sea, no sucede nada de lo que sucede cuando hay libertad de elección, donde hay un ser humano que tiene una parte impulsiva, una parte emocional, una parte egoísta y una parte moral, que está impugnada, claro, porque en este mundo no hay respuestas. En el mundo venidero hay todas las respuestas. Lo que no hay es libertad de elección. La gente, obviamente, todos queremos vivir en los dos mundos. Ver las respuestas y corregir. No, ahí no podemos. Consecuentemente, en esa dimensión, es una dimensión donde hay un cambio absoluto de cómo el ser humano opera. No tiene ninguna libertad. Solamente tiene que dar juicio y cuentas ante el Eterno de las transgresiones que hizo y de los mandamientos que hizo, y que Dios lo va a evaluar. Obviamente que es un juicio muy puntilloso, dura más de 11 meses, todo esto lo describimos en las clases pasadas. Pero bueno, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente. Lo que va a pasar con esa alma, o sea, con esa conciencia transmigrada, subrayo, la conciencia transmigrada, porque lo que uno va a ver en ese mundo va a ser lo que uno hizo acá, con la consecuencia literal. Igual que cuando uno hace un examen y después ve el resultado del examen, lo que ve es el resultado de lo que escribió, no otra cosa. Por eso la evaluación es un autoexamen delante de Dios. Uno mismo se va a poner la nota, la evaluación, porque va a tener todas las respuestas. O sea, el proceso, y esa es una de las virtudes del monoteísmo de la Torá versus cualquier otra forma de monoteísmo, de espiritualidad, es que solo depende de una persona y sus acciones, y no depende de ningún intercesor, ningún intermediario, ninguna entidad, no depende de vidas pasadas, no depende de vidas futuras, no depende de ángeles, no depende de nada. Está Él y el Eterno. Antes de bajar al mundo, durante el examen en este mundo, en el mundo venidero y en las estadios que siguen, porque no es que termina en el mundo venidero, es una travesía, tiene muchos estadios. Vamos a ver algunas, pero son muchos estadios lo que hay después del juicio. Hasta ahora en la placa vemos mundo venidero Rabá, definiciones y precisiones, empezamos a explicar qué es, y también sus características y singularidades y peculiaridades, diferenciándolas de toda otra forma de monoteísmo de la Torá, donde el protagonista soy yo, mi conciencia, que tiene que rendir juicio y cuentas al Eterno, y de acuerdo a eso va a ser el resultado. Hablamos de un tipo de dimensión donde lo único que califica es la proximidad y cercanía al Eterno o su distancia. No hay otra cosa. Un ejemplo gráfico que traen los sabios, yo lo voy a adaptar a términos contemporáneos, pero el ejemplo es antiguo, es lo siguiente. Imagínense una pareja de amantes que se encierran en un cajón y son arrojados al espacio exterior a perpetuidad. Y viven a perpetuidad en ese estadio. O sea, un nivel de total privacidad donde no hay nada externo que interfiera entre ellos. Imagínense esa pareja, en lugar de estar cara a cara, interactuando, se ponen espalda a espalda. No hay una soledad y una frialdad más grande que esta, porque no hay otra cosa salvo la pareja, y no hay un exterior salvo esto, y el que me tiene que dar la cara y me tiene que interactuar y vincular, porque en esa dimensión lo único que importa es eso, no me lo da. Entonces, parte del resultado de la recompensa y sanción que tenemos en ese mundo, de las acciones que hicimos, es la distancia o lejanía de Dios que sentimos y percibimos en nuestra conciencia. De nuevo, ese alma es la conciencia que estuvo acá abajo, que con esa conciencia hiciste los preceptos a contra de tu voluntad, y con esa conciencia te resististe a las transgresiones a costa de tu voluntad, y por eso es recompensada. Y con esa conciencia transgrediste a sabiendas, y con esa conciencia no hiciste lo que tenés que hacer a las sabiendas. Eso mismo transmigra. O sea, sos vos en otra dimensión, pero no una parte de uno disgregada de su yo, ajena de su yo, que se desembaraza de las acciones. Por eso es muy diferente a las propuestas de definición de alma de cualquier otra tradición, incluso ya no religiosa, donde se habla de la alteración de la conciencia.
a niveles supra, infra, lo que quieras. Acá no, acá esto es el mismo. Nada más que no tenés cuerpo, tenés el nivel de conciencia que va transmigrando. Y eso tiene que rendir juicio y cuentas. Ahora, así como la recompensa es la proximidad de intimidad con el Eterno de una forma totalmente privada, y en eso hay muchos niveles. Miren cómo describe el Maimónides. Así dijeron los sabios anteriores, incluso los sabios del Talmud. En el mundo venidero no hay comida ni bebida ni relaciones íntimas, sino que los virtuosos están sentados con sus coronas en sus cabezas y gozan del resplandor de la presencia divina. O sea, un tipo de placer, un tipo de gozo que el ser humano no es recipiente en este mundo para absorber ese nivel de gozo. Es otra categoría diferente. Absolutamente. No tiene nada que ver con lo conocido. Y eso, pero ¿quién recibe eso? Los que son virtuosos, los que salen virtuosos, victoriosos en el juicio. ¿Y de qué depende? De lo que ellos hayan hecho en esta vida. Es una consecuencia natural. Dice el Maimónides, entonces queda de manifiesto que allí no hay ningún cuerpo debido a que no hay allí ni comida ni bebida. Y lo que dijeron los sabios, que los virtuosos están sentados, es a modo parábola. Es decir, que los virtuosos están allí sin esfuerzo ni fatiga. Y lo mismo cuando decimos que tienen sus coronas en sus cabezas, la cual se refiere al conocimiento que adquirieron, como dice el Cantar de los Cantares, bueno, habla del conocimiento como una corona, etcétera, etcétera. ¿Y qué significa que gozan del resplandor de la presencia divina? Que saben y absorben la divinidad verdadera de Dios. Lo que lo hace estando, lo que no puede hacer estando en unos cuerpos oscuros y bajos. Esto es lo que Dios le responde a Moshe cuando Moshe pide ver la gloria de Dios. Dios le dice, ningún hombre vivo puede verme. Hombre vivo, correcto, pero el hombre justo del mundo venidero, sí. Y recordemos que en esa dimensión lo único que califica es eso, no hay otra cosa. Consecuentemente, cuando ese nivel, después, ahora, eso acceden muchos virtuosos. Ahora, una persona no es que es solamente virtuosa o solamente transgresora, es una mezcla de cosas. En la vida también es así. Uno, a través de la conciencia, todo el tiempo uno se equivoca y erra. Todo el tiempo viola la ley y la cumple, todo el tiempo. Es como si fuera una cuenta corriente, que todo el tiempo entra, toma deuda y paga deuda y acumula y saca, es algo dinámico. Por eso, antes de pasar por este estadio, ¿y en qué nivel de estadio? Porque de esto hay muchas miriadas y palacios espirituales que en los libros místicos hay realmente cientos y miles de carillas que lo explican, pero bueno, antes de eso hay otra cosa, que es la placa número 2. Cuando la autoevaluación de nuestra conciencia, que es lo que transmigra al mundo venidero, o sea que la persona muere, toda, el cuerpo, el ego, todo muere, menos una parte, que es la parte que estaba viva antes de nacer. ¿Qué parte estaba viva antes de nacer? El alma antes de bajar al mundo. Que Dios le hizo jurar y le dio un compromiso, le dio un pacto. Ese alma baja y después surge y siempre está viva, que es el alma consciente. Cuando el examen, cuando la evaluación, la autoevaluación delante tiene una calificación en promedio, obviamente que es detallado, pero baja, entonces tiene que la persona limpiar su conciencia de lo que mismo se ensució. Se dan cuenta que siempre el proceso es de uno mismo para con uno mismo, frente al Eterno. Pero uno mismo decide ensuciarse, uno mismo decide limpiarse. Hay momentos que ya no deciden limpiarse, lo limpian a la fuerza, porque en el mundo venidero no hay libertad. Entonces, la teshuvá, el arrepentimiento y las buenas acciones acá limpian el alma de las transgresiones, evitan que la limpieza y la purificación del alma sea en el mundo venidero. Pero en el mundo venidero ya no hay libertad, en algún momento tiene que limpiarse, que va a quedar toda la vida sucia. Deuteronomio 8 dice, así como Dios, así como un padre limpia a su hijo, con amor, pero lo limpia, de lo que se ensució, también Dios nos limpia. Entonces, acá se abre una instancia antes de pasar al Gan Eden, al lugar de reposo de las almas transitorio, subrayo, transitorio y dinámico, porque lo que uno podría imaginar que el paraíso es eterno y fijo, en realidad es dinámico. Los sabios, justamente el Midrash dice, los sabios no tienen descanso, ni en esta vida ni en el mundo venidero, los sabios que si los justos, ni en esta vida ni en el mundo venidero, es algo dinámico, que hay mucho movimiento en eso. ¿De qué consiste esa dinámica del movimiento? Ya lo vamos a estudiar. Pero, y también es transitorio, porque no es el estadio final.
El Gan Eden se llama el lugar de reposo de las almas. Es un lugar transitorio hasta tanto se dé la otra instancia, que va a seguir, ya vamos a ver. Pero antes de llegar a esa instancia viene el Geinom. ¿Qué es Geinom? La palabra Geinom en hebreo quiere decir el valle de Inom, ¿sí? En realidad era como un valle, una especie de garganta. Imagínense dos montañas en medio de una garganta, donde se usaba como, literalmente, para arrojar residuos, basurero público. Jerusalén era una de las primeras ciudades hace 3000 años que tenía todo un sistema de desagües y digamos, todo lo que es cloaca y desagües se liberaba, y esto lo pueden ver cualquiera que hace las expediciones arquitectónicas en Jerusalén, cualquiera lo puede ver. Jerusalén no tenía ningún tipo de suciedad, consecuentemente en las afueras de Jerusalén había como basureros a cielo abierto. Esa es la palabra Geinom. Obviamente que es una parábola para una dimensión espiritual de autolimpieza de lo que uno absorbió. Una persona se ensució y de acuerdo al grado detallado de cada, no se ensucia en general, hay todo tipo de inmundicia y suciedad y todo tipo de manchas. No es lo mismo lavar la mancha con café que con barro, que con brea, que con aceite, que con hollín. Y no es lo mismo que la suciedad esté en la capa de la piel, penetre en la dermis o incluso pueda ensuciarse hasta el tuétano. Así como es físicamente, también es conscientemente, en la conciencia. Cualquiera que alguna vez hizo alguna transgresión grave, y todos hicimos alguna vez algo así, sabe lo que es, y cuando es consciente de eso, porque hay todo un mecanismo interior del ego que evita y minimiza lo que uno hizo. Por eso, justamente a Rabbi Yosef Yitzhak de Schneerson, el sexto Rebbe de Chabad, que gracias a Dios pudimos estar en la tumba de él, en suelo de Rebbe, hace 10 días, nos dice que por eso tenemos dos ojos. Dios creó al ser humano con dos ojos para verse a sí mismo con el ojo izquierdo, o sea, en forma estricta y severa, y para ver al otro con el ojo derecho compasivamente. Porque la naturaleza del ego es al revés. Uno tiende a las propias transgresiones a minimizarlas, a olvidarlas, a esconderlas. No lo hice, es poquito, todo lo hace. En cambio, al otro lo ve con toda su infamia. Entonces, los dos ojos es al revés. Para uno mismo verse estrictamente, para romper ese nivel de ego y ver lo que uno hizo. Y al otro verlo con ojos compasivos, porque uno no sabe el desafío que tiene el otro, no sabe los detalles del otro, ve parcialmente al otro. Consecuentemente, una persona sabe lo que en español se llama, por lo menos acá en Argentina se llama, el cargo de conciencia, la angustia del arrepentimiento y la conciencia, y mejor dicho, el remordimiento que la persona siente cuando sabe que hizo una transgresión grave, violó la ley. Sabe, cada uno sabe. Y eso tiene dos niveles. Un nivel comparado al fuego y un nivel comparado al hielo. Por eso se habla a la nieve. Por eso se habla de dos estadios de purificación generales. Geinom, un estadio de purificación del alma de fuego y otro de nieve, obviamente alegóricamente. Fuego refiere al nivel de conciencia, cuando uno realmente ve lo que hizo y lo que provocó, se enciende su conciencia y su corazón y sus emociones como fuego de que se quiere arrancar los pelos, dar con la cabeza contra la pared, todo esto es alegorías de lo que uno siente. Bueno, esos, entre comillas esta palabra, tormentos espirituales que uno se genera a sí mismo a consecuencia de ver lo que hizo, eso es parte de la purificación. Con eso uno limpia. No es que hay un demonio con un tridente y lo quema. No, eso no existe. Tampoco Dios en esto participa. Es uno mismo frente a uno mismo. Dios ve. Y uno mismo pasa. O sea, dijimos que el mundo, el Olam Abba, es el mundo de la verdad. Uno ve las respuestas. Hay un midrash que lo describe muy hermosamente. La actitud de los justos con la actitud de los transgresores en este mundo. Cuando llegan al mundo venidero, los justos dicen: aquellas montañas que consideramos como cordilleras eran un montículo de tierra, no era nada. Traspasar ese desafío no era nada. Lo considerábamos como inconmensurable, como poderoso, como infranqueable. En realidad era un montículo de tierra.
Y los transgresores dicen, lo que era algo tan fácil, al fin y al cabo, rezar todos los días, hacer acciones de beneficencia, estudiar Torah todos los días, que eso es lo que pide Dios y todo el código no ágil. Es algo sencillo o práctico para hacer. Tienes complejo, pero lleva su tiempo, pero no es algo imposible. Entonces, los transgresores lo imaginaban como algo gigantesco. En realidad es un montículo de chiquito. O sea, en el mundo de la verdad se ve la realidad, que los desafíos grandes acá eran realmente minucias. Se podían trasvasar y atravesar y soportar y sobrellevar fácilmente. Y lo que realmente se veía como algo infranqueable es algo minucia, porque ahí se ve la verdad. Cuando una persona realmente le cae toda la ficha y ve toda la verdad, se agarra la cabeza, como una persona que dice, ¿cómo puede ser que saqué mal en un examen donde era una pavada, era una tontera, si estudiaba un poco más, si consultaba a alguien, si solamente me concentraba lo podía hacer? Porque ahí ve la verdad. Esa conciencia se enciende como un fuego y el fuego tiene un nivel de purificación, de limpieza. Vean ustedes que cualquier cosa que uno quiere extraer, suciedad, le pasa fuego, ¿sí? Por ejemplo, los objetos en el pueblo de Israel se cayerizan, se vuelven aptos ritualmente, como lo trae Números, a través de hacer pasar un recipiente por fuego. El fuego abre los poros y extrae todo lo que fue absorbido. Entonces, toda la suciedad, inmundicia espiritual de las consecuencias de las transgresiones que uno mismo decidió hacer en la vida, se limpian en primer lugar con un fuego, que es la observación exactamente y la consecuencia de lo que hizo. Acá en este mundo no se ve la consecuencia grave de lo que hace, de la omisión de los mandamientos y de la violación de las... No lo ve. Lo ve en el mundo de la verdad. Acá uno puede imaginar, y por eso siempre decimos, como explican bien los libros de Musar, que la única diferencia entre un justo y un virtuoso, no es que el justo nació especial, el justo nació como todos, con todas las debilidades, miserias que todos tenemos y vulnerabilidades. Nada más que el justo todo el tiempo se imagina la consecuencia de sus acciones. No lo ve porque está en este mundo, el mundo de la mentira, pero se la imagina. ¿Cómo se la imagina? Porque estudia las definiciones de los sabios de Israel y toda la Torah habla de eso. Para poder imaginarse. Esto es lo que el versículo dice los profetas. Tu mundo verás en este mundo. ¿Qué quiere decir? La consecuencia de tus acciones para bien y para mal, para ser recompensado y para ser sancionado, lo vas a ver en este mundo. ¿Cómo? A través de la imaginación. Pero no una imaginación de la ficción, una imaginación de la verdad. Como una persona que todo el tiempo se imagina cómo es acceder a una riqueza, cómo es, y eso le da impulso para hacer las acciones necesarias para obtener la riqueza. Entonces, el primer Geinom, la primera estadio de Geinom, de purificación, es ese fuego que surge de la conciencia por cada una de las acciones, palabras y pensamientos que uno erró en esta vida. Y eso mismo lo va limpiando. El segundo es llamado el Geinom de nieve. La nieve obviamente es frío, si bien la imagen que uno tiene, quizá muy influida por Hollywood, es nieve, hogar, calidez, refugio, todo bien, pero eso cuando tiene eso, cuando no tiene eso, la nieve es inclemencia, frío, distancia, apatía. Volvamos al ejemplo que trajimos. Dos amantes se encierran en un cajón y son arrojados al espacio exterior por la perpetuidad, eternamente. Viven, pero cada uno le da la espalda al otro. En esa dimensión, que tu amante, o sea Dios, te dé la espalda y no tengas, es un nivel de soledad increíble, absoluta, inconmensurable, ensordecedor. Un tipo de ostracismo indescriptible. Eso consecuentemente es el resultado de lo que uno hizo. La persona hace las transgresiones y viola la ley de Dios o no hace lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque siente el fuego del impulso que lo hace. Para limpiar ese fuego del impulso que lo llevó a hacer las transgresiones, tiene que tener un fuego de conciencia que le limpie la conciencia. Después, ¿por qué no hizo lo que tenía que hacer? Sabía la persona que tenía que estudiar Torah, tenía que luchar contra su instinto negativo, destruir la idolatría, hacer acciones de beneficencia, darse de acá y le costaba y no daba. Luchar con todo lo que implica el código no ágida en todos los aspectos. Y no lo hace. Demuestra en este mundo frialdad, lejanía y apatía a Dios.
no consideración. ¿Qué le devuelve Dios? Esa misma frialdad y apatía para limpiarlo. Después de ese periodo espiritual de pasar por el Geinom, de purificación, que obviamente hay mucho detalle al respecto, pasa otro estadio. Vamos a ir culminando, me va a quedar mucho afuera, pero nos comprometimos a terminar a horario. Y está bien que sea con placas, porque si no nos extendemos. Yo mismo me extiendo por 3 horas, no tengo problema, pero la gente acá tiene más. Gan Eden, dijimos que el lugar de reposo de las almas que explicamos, el lugar que viene después, es como decir, después de tomar una ducha reparadora, después de estar en la guerra, sucios y todo eso, la persona se siente con un nivel de confort grande. Lo mismo cuando pasa al lugar de reposo de las almas, transitorio, la proximidad y cercanía a Dios en un estado de purificación espiritual, hasta tanto pase lo siguiente, que es lo siguiente. 4. Ahora vamos a dar espacio también para que puedan preguntar. Olama Tejiá. La palabra es en hebreo Olama Tejiá, que quiere decir el mundo de la resurrección de algunos difuntos. Esto es el principio número 13 de los principios de fe de Maimónides. Todos los que estudiaron con nosotros saben de qué se trata. El estadio máximo no es que las almas queden sin cuerpo, sino el estadio máximo es que algunas almas, aquellos que merecen, vuelvan a este mundo en la resurrección de algunos difuntos, en la época del Mashiach, para recibir la recompensa corpórea que la Torá promete. La Torá, en Levítico 26, Deuteronomio 28:30, promete recompensas materiales, abundancia, paz en las fronteras, todo tipo de salud, bienestar, todo tipo de confort. Por otro lado, promete, es real, no es mentira. Obviamente que la persona a veces no puede recibirlo porque tiene deudas espirituales. Por eso su conciencia tiene que pasar por el juicio, por el purgatorio, por el lugar de reposo de las almas, hasta llegar en una época muy avanzada del Mashiach a la resurrección de los difuntos, que ahí algunos difuntos van a levantarse para recibir la recompensa que Dios le promete y no podían recibir en su momento porque tenían transgresiones o algo similar. Pero eso tampoco no es el final de la historia. Avancemos. 5. Olama Neshamot, dimensión de las almas. Sobre esto hay un debate entre los sabios más filosóficos y los sabios más místicos. Voy a traer 2 ejemplos. Maimónides, el sabio racionalista por excelencia. Nachmanides, no confundir Rambam, Maimónides con Ramban, con N de nada. Es otro sabio, los dos, Maimónides de Toledo, Nachmanides de Andaluz, pero en la época de oro de España, pero 200 años de diferencia. Maimónides actuó hace 900 años aproximadamente, 850 falleció. Nachmanides hace 700 años, 720 años. Y hay un debate, ¿cuál es el estadio final de todo? Si el estadio final, después de la época del Mashiach, es almas y cuerpos en este mundo a perpetuidad, o sea que el cuerpo dure perpetuamente recibiendo la recompensa divina, esa es la opinión de Nachmanides y todos los místicos. También el hasidismo de Chabad opina así. Otros diferentes sabios, como Maimónides, opinan que el periodo del Mashiach y la resurrección de los difuntos va a durar 1000 años, 1000 exactos. De hecho, el Mashiach, de acuerdo a Maimónides, va a morir y va a reinar su hijo y su nieto, de acuerdo, porque todos los hijos de David. Y después, todo el mundo físico, como lo entendemos, tal cual, va a desaparecer y solamente va a ser el mundo de las almas. O sea, de acuerdo a esta escuela, que son muchos los sabios que opinan así en diferentes generaciones, el estadio final es almas sin cuerpos, y de acuerdo a nosotros es almas con cuerpos eternamente. Igual el tema no termina ahí, la dinámica sigue por muchas. Después está Torat Ashmitin, el concepto de los años de jubileo espirituales. Bueno, la dinámica sigue, de una dinámica muy amplia y compleja, desde antes de bajar al mundo hasta el último estadio, hasta el millennium. Nosotros tomamos solamente un extracto, como muestra para que vean lo amplio que es. Pero bueno, esto es solamente una presentación básica para entender el tema, pero ahora sí quedo a disposición de preguntas de la gente, lo que quiera preguntar libremente. De nuevo agradeciendo a todo el grupo de estudiantes universales por organizar esta disertación y que el Eterno les recompense con abundancia, salud y bienestar a todos, especialmente a todos los que hacen posible desde la técnica, desde el soporte, desde todos los aspectos de esta disertación. Adelante. Hay preguntas, pueden hacerlo en vivo o pueden hacerlo Bueno,
Te escucho. Muchas gracias por la clase, Rap, muy interesante. Nos quedamos un poco y muy cortos por el tiempo, pero bueno, seguramente ya vamos a programar para una segunda parte, así que eso ténganlo presente. Vamos a pasar a las preguntas y obviamente comentarios. Si tienen preguntas, pueden levantar la mano y les voy dando lugar. Y si tienen preguntas que quieran hacerlo por el chat, yo, jefe, si me puede ayudar, agradezco un montón. Con gusto. Gracias. Vamos por parte. Ana Holguín tiene la mano levantada. Adelante. Adelante. Buenas tardes, un gusto en saludar. Rabí, Hola. Shalom para usted. Consulta, ¿qué pasa con las personas que en vida no conocen al Creador o no desean acercarse a Él y no tienen ningún tipo de contacto ni con la Torá, es más, le rechazan? Sin embargo, ellos también tienen que rendir cuentas. ¿Qué sucede con ellos? Por supuesto, todos tienen que Gracias. rendir cuentas en diferente medida. No es lo mismo uno que es consciente de todo el pacto que algunos que saben. Digamos, la idea de propiedad privada y no robar, básicamente todos lo saben. La idea de respeto de la vida, la prohibición de lesiones de todo tipo y respeto a la vida humana, también. El hecho de infringir dolor innecesario a los animales, también. El hecho de que hay que observar algún tipo de ley, aunque sea la ley del país empezando, todos lo saben. O sea, él va a ser juzgado de acuerdo a ese nivel de conciencia. Pero todos tienen que ser juzgados. Cuanto más sabe, de hecho el rey Salomón dice, aumenta conocimiento, aumenta dolor, es más consciente. Pero bueno, también así va a ser el nivel de recompensa. No solamente los pienses por las sanciones, pensado por las recompensas. Si no sabe, menos va a ser recompensado. Pero cada uno de acuerdo al nivel que llegó. Pero mi pregunta era básicamente, Rabí, una persona que no cree en el Eterno, que no decide no creer. Tiene que pagar igual, ¿qué tiene que ver? No depende de creer. De hecho, la palabra creer nunca la utilizamos porque es errónea, porque acá hablamos de un sistema. De un sistema que la persona no decide, la persona es llevada, así como a la fuerza nació y a la fuerza va a morir, a la fuerza va a rendir juicio y cuenta. No depende de que crea o no crea. Esto no es para los que creen, esto es para todo el mundo. Comprendo, gracias, Rab. Ahí está la diferencia, sí, tal cual. Adelante. Muchas gracias. Hanna Hernández también tiene levantada la mano. Y después seguimos con Jesús Reinaldo. Shalom a todos, Shalom Rabino. Shalom. Mi pregunta es, cuando fallece un familiar o un conocido, prendemos una luminaria y pedimos por elevación del alma de la persona tal. Ahí, cuando decimos la elevación del alma, ¿a qué se refiere? Principalmente a evitar los tormentos espirituales que describimos. Nada más que, para no decirlo de esta forma tan brutal, decimos elevación del alma. Muchas Pero gracias. la vela es una mínima práctica. En realidad hay que hacer rezos, principalmente acciones de tzedaká para defender ese alma. Hay muchas cosas que están descritas en un texto, si quiere después se los paso. Fallecimiento y duelo no ágil, que hacemos toda una descripción de las plegarias específicas, desde antes de morir hasta el recuerdo del año, todo eso, todo lo que hay que hacer. Le agradezco mucho. Muchas gracias, Hanna. Adelante, Jesús. Shalom a todos desde La Paz, Bolivia. Shalom. Mi pregunta es, el Kaddish Yatom, ¿cómo ayuda a las almas? Bueno, por cada Shabbat Kaddish Yatom es un rezo, y vos decís, las personas que fallecen, interesante que nadie pregunta por personas están vivas, porque lo principal es mientras que podemos corregir, que no es en este mundo. Allí no podemos corregir nada, máximo podemos ayudar a otros, pero bueno. El rezo de Kaddish es un rezo para el pueblo judío, para las almas judías. Hay otro tipo de rezos para los que no son judíos, que se llama fallecimiento y duelo ágil, del archivo que después, si quieren, se los paso, y muchos de ustedes lo tienen, que va a ser parte del libro de rezos no ágiles. Pero, para tú responder, Jesús, el rezo judío a uno judío no le influye. ¿Por qué? Da largo para explicar, pero por eso hay prácticas específicas. Hay un error fundamental, que la gente compra libros judíos y reza por personas no judías, es un error total, no funciona así. O sea, no tiene ningún efecto, es inútil. ¿Alguna relación la Kabbalah con estos mundos venideros? ¿Hay alguna relación? Lo que vos entendés por Kabbalah no es eso, es otra cosa. Confundís cosas, pero bueno, no importa. Repasá la clase después, y está en YouTube y vas a ver. Adelante. Muchas gracias, Jesús. Vamos a las preguntas del chat y después regresamos a las preguntas con la mano. ¿Sí? Adelante, Yochebed.
Oscar Darío Feris dice, no, esto es otra cosa. Dairon Miguel Díaz Torres, Shalom, ¿los sufrimientos en este mundo también purifican al ser humano? Sí, pero muchas veces los sufrimientos es la consecuencia directa de lo que hizo, no hay que adjudicarlo al sufrimiento. Y también separando los niveles de malestar y sufrimiento que son innatos en la vida. Todos en la vida tenemos momentos de gozo, de bienestar, de salud y plenitud, y tenemos momentos de miseria, de enfermedad, desgracia y pérdida. Pero eso es para todos por igual. Que la persona, algo estándar, lo considere como un desafío de la vida, como una prueba a superar, no es un desafío estándar. ¿Querés saber qué sí, qué no? Pregunta a un profesional, te va a decir que sí, que no. Pero la mayoría de la gente reporta como que está sufriendo y en realidad es lo que a cualquier persona le pasa en cualquier parte de la vida. Nada más que como le pasa a él, lo ve exponencial. Esta es la diferencia. Richard Vergara pregunta, ¿qué pasa cuando incineran el cuerpo cuando muere? Para una persona no ágida está permitido incinerar el cuerpo, no pasa nada. La prohibición de quemar un cuerpo es para el pueblo de Israel. No es conveniente hacerlo. Separamos lo que está permitido de lo prohibido de lo conveniente y inconveniente. Esto lo trae muy bien el rabino Weiner en el tomo, en el código no ágida del rabino Weiner, bien claro. La persona no ágida tiene permitido ser cremada, nada más que no es conveniente porque parte de la expiación de su alma tiene que ver con el entierro. Pero bueno, no pasa nada. Lo que pasa es con lo que hizo en vida y ahora que murió no puede corregir. Eso sí pasa. Por eso el principal hincapié es mientras que podemos corregir. Maxwell Barlack, ¿es cierto que las personas que cometen idolatría estarán en el Geinom eternamente? No, eternamente nada. El concepto de eternamente es ajeno al monoteísmo de la Torah. Ahora, no hay una persona que solamente en su vida hizo idolatría. Hay un cúmulo de cosas. Dios juzga por todo, por cada pensamiento, palabra y acción durante todos los 120 años de vida. Una acción grave es idolatría, pero no es lo único que hizo en la vida. Es como en un negocio. Un día tuviste pérdida, un día hiciste el falco, pero no es lo único que hiciste en tu vida. Hay un montón de cosas. El juzgamiento, que dura hasta 11 meses, es sobre todo las acciones. Y muchas veces, incluso aquel que hizo idolatría, tiene otro tipo de acciones dentro del código no ágida que superan a esa acción y va a ser sancionado por idolatría, pero va a ser recompensado por otras y en el cálculo general está bastante bien. Esto muy bien lo explica sobre el balance y el cálculo de Maimónides en la ley de Teshuvá, que es muy recomendable estudiar. Estudiantes universales, los justos de las naciones, ¿su resurrección será en un plano físico o espiritual? Físico está explícito en el Maimónides, está explícito en el Maimónides, en todos. Absolutamente. Todos los libros dicen que la resurrección de los difuntos, de las personas justas de las naciones, va a ser en este plano. Absolutamente. María Fernanda Montes, ¿qué sucede con los llamados ateos en esa dimensión? Acá hablamos de las acciones. ¿Qué cree o no cree? No importa nada. Importa lo que hace y lo que dice. Esto es lo único que importa. De cómo se define a él, no impacta en nada. De hecho, nunca hablamos de la palabra creencia, pero no impacta. Impacta porque el código no ágida es hacer, no hacer, conveniente, no conveniente, deber y permiso. Que se define lo que quiera. Maxwell Barlack, ¿qué ocurrirá con las almas que no resucitarán en cuerpos porque no tienen ese mérito? Falta la recompensa, pues no tuvieran el mérito. Eventualmente quedarán en un estadio espiritual sin bajar a le falta la recompensa, bueno, le falta. O ya la consumió, o no era merecedor. Ricardo Sandoval. Seguro que no todos van a resultar, solamente algunos. Si querés estudiar mucho sobre eso, hay un capítulo entero del Talmud, capítulo 10 del Tratado de Sanedrín, que explica quién se levanta y quién no se levanta. Y nosotros lo enseñamos cuando enseñamos los principios, los fundamentos de la fe, el principio número 13 siempre lo ampliamos. Ricardo Sandoval, que es el último, después seguimos con las voces. ¿El alma del Rayá al fin será destruida? ¿O a qué se refiere en el libro de Daniel cuando menciona que unos resucitarán para confusión perpetua? Se refiere a que los principalmente enemigos acérrimos del pueblo de Israel y los perversos, digamos, los pergeniadores de las grandes perversidades del ser humano, grandes guerras y matanzas, van a resucitar para ver todo lo que hicieron y que la Torá es verdad
y después van a morir de una forma terrible. Muy parecido a lo que pasó con el faraón de Egipto. El faraón de Egipto fue el último que murió. Dios lo dejó lo último para ver que todo su imperio quedó devastado y todo su pueblo quedó y todo su ejército reventado y después quedó final. O sea, algunos van a levantarse para ver que la Torá era verdad y después que todas las sanciones que le corresponden correctamente. Tiene que ver con un concepto que se llama el día del juicio grande y temible, que está en los profetas, que tiene que ver con justamente el ajuste de cuentas que Dios va a hacer con todos los enemigos del pueblo de Israel. Históricos. Muy bien. Adelante. Gracias, amiga. Ligia María también tenía levantado la mano. No sé si tenés alguna pregunta. Adelante, la puedes hacer, ¿no? Hola, muchas gracias. No, vieras que ya le hicieron, era qué pasaba con las personas que no iban a resucitar, o sea, en qué mundo quedaba, pero listo. Más bien, muchas gracias, Rabín. Obviamente que esto es solamente introducción, es sumamente mucho más complejo y más, y hay muchos recovecos al respecto. La idea de las clases es abrir temas para justamente despertar la inquietud y darles impulso a que sigan buscando y estudiando. Sí, por lo menos sí me entra la inquietud lo de la vela, porque Ah, si al muy bien. principio se dice que uno es responsable 100% y después, pero si el familiar te prende la vela, te ayuda. Entonces, sí ¿Es me correcto? crea cierta Correcto. inquietud. Gracias. Correcto. Bueno, no sé quién más estaba para las manos, pero lo pueden volver a hacer. Vamos con Juan Manuel. Ah, justo me bajó la mano. Adelante, Juan. Rap, por lo menos, digamos, hubo una situación aquí donde yo vivo, un señor que recibió a una niña y la asesinó porque bueno, hacía vejámenes con ella y el tipo terminó suicidándose. En ese punto, la pregunta es, ¿por qué se permiten esas cosas o por qué ocurren eso? Igual que la guerra que está ahorita en Israel. Entonces, ¿Por qué Dios permite esas cosas? Porque hay libertad de elección. El ser humano, lo que no es, así como es totalmente libre, también es totalmente responsable. Seguro que Dios va a vindicar eso. Hay libertad de elección. La pregunta no es sobre Dios, la pregunta es por qué el ser humano lo hace. Ahí preguntas sobre la persona. Y más todo, ¿por qué los demás que estuvieron en tu entorno callaron? Porque seguro que alrededor de ese asesino y ese violador hay un entorno que cayó, que también es más cómplice, que cómplice igual. Y ahí tiene que ver con las leyes de justicia, justamente por no estudiar las leyes de responsabilidad social, no permanecer inactivo mientras que la vida del prójimo está en peligro, y no salir a clamar, ¿por qué el pueblo mismo no lo linchó? La responsabilidad es sobre los vivos que callan y miran y sobre él, no sobre Dios. Dios da libertad de elección, hagan lo que quieran, son responsables. ¿y un tipo de esos resucita otra vez? Si un asesino violador resucita, depende, porque no es solamente asesino, tiene un montón de acciones. Dios sabe el juicio exactamente qué. Lo que sabemos es que todos tienen teshuvá de alguna forma. No quiere decir que este que vos conocés tiene teshuvá. Quiere decir que la persona no es una acción, la persona es un cúmulo de acciones. Obviamente que esa acción grave puede anular todo lo bien que hizo en el mundo, es correcto. Pero no podemos juzgar por lo que nuestros ojos ven y no podemos juzgar por una parcialidad de un instante. No quiero decir que no sea grave, es gravísimo. Pero quiero decir que una persona no se juzga como juzga un ser humano. Dios, que es el Dios de verdad, sabe exactamente qué y cómo. Obviamente que es el pecado más grave, ni que hablar. Justamente, si querés estudiar sobre cuáles son las gravedades y las opciones específicas, en el curso de leyes no ágiles que yo doy todos los jueves, en las últimas 10 clases, está en el archivo Luz de la Torá, fíjate en nuestro YouTube, ahí explico, porque justamente fue ese tema. Adelante. Bien, vamos con Arturo Gandolfo. Tenía previsto anteriormente. Adelante, Arturo. Sí, buenos días, Bueno. Shalom Ra. Yo quería saber, cuando el Eterno juzga un alma que ya falleció, ¿hay un estado de stand-by, de pausa, que se queda el alma y viene entonces una reencarnación? ¿Es cierto eso? No, el cuerpo falleció, el alma está activa, la conciencia está ahí. Que haya muerto un cuerpo no quiere decir que la transgresión no esté latente, hay deuda. Imagínate una cosa, un tipo te debe plata y muere. Vos qué decís, bueno, murió, se desapareció. No, vas con el papelito a todos, al pariente, vas a hacer un todo. Acá también Dios nos persigue por lo que debemos.
el cuerpo murió, la parte de la conciencia es la que transmigra, y eso tiene que dar juicio y cuentas, absolutamente. El estadio del juicio puede durar hasta 11 meses. Cuanto más dura, más grave es como un examen. Si sabes bien, te ponen la calificación enseguida y te vas. Si te hacen esperar es porque hay que ver. Imagínate una cosa, haces un examen médico y el problema es que el médico mira el análisis, mira la radiografía y se tarda. Vos te empezás a preocupar. Y encima hace interconsulta. Vos decís, acá voy mal. Por eso ese periodo de 11 meses, especialmente para los parientes y amigos, es un periodo donde pueden hacer acciones de elevación del alma. O sea, enviarles fondos espirituales de alguna forma. Lo que el ser humano no puede recuperar acá, puede hacerlo acá. Algo, los familiares y amigos. Se llaman acciones de elevación del alma. Gracias, Rab. Adelante. Que eso es lo que dice un poco el rey Salomón en Eclesiastes. Que el vivo tome conciencia en su corazón. Cuando ve a alguien fallecido, tiene que recordar de la muerte propia también, y también hacer en pos del fallecido acciones de elevación del alma, que son básicamente lo que el fallecido no puede hacer. Vamos a ayudar a hacer fondos de tzedakah, estudiar Torah, hacer grupo de salmos. Todo eso también es encender una vela, pero no solamente. Bueno, hacemos una pregunta más. Creo que ya entró el rabino David Chalem Solía, como decís. Pero bueno, vamos con Lisandro Paniagua Salazar. Vamos a hacer una pregunta más. Adelante. Adelante. No soy Lisandro, pero tengo rato con la mano levantada. Adelante, adelante. Bueno, adelante. Perdón, gracias por la oportunidad. Muy buenos días. Soy Lisandro de acá de Santa Sí, Bolivia. escucha. La siguiente pregunta. Esta estructura familiar que hay acá en la tierra, que no tiene, siempre hay una pena, digamos, al dejar este espacio terrenal, al morir, ¿no? ¿Va a haber la misma estructura al otro lado? No, cada uno es individual. Individual, gracias. Bien. Vamos, ya tenemos al Rab David Chalem en sala. Está muy bien. Muchas Así que, gracias. Gracias a todos. Saludo también al rabino David Chalem y los dejo en su compañía y su sabiduría muy grande, y que continúen estos emprendimientos de que todos los grupos noágidas se unen, unifican. La unión trae la bendición, como dice el versículo, Barheinu Avinu Kulanu Kehad, bendícenos, Padre nuestro, cuando estamos todos juntos y unidos. Especialmente en momentos de oscuridad en el mundo, hace falta luz, y especialmente la luz que ustedes organizan. Shalom, shalom a todos. Shalom, Rab. Muchísimas gracias. Shalom. Desde Buenos Aires, Argentina, el Rab Ariel Groisman, muchísimas gracias, querido Rab. Nos vemos